¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? En el arco anterior vimos una locura de batalla contra el tifón humano y un Sharknado, y mandaron a la luna a la familia Quito. Veremos cómo nuestros protagonistas llegan a Shimane para revertir la estatura de Momo, pero conoceremos nuevos personajes y transformaciones. En este arco llamado Shimane lo vamos a saber, y este es el resumen. Por otro lado, la turboabuela llevaba flores al túnel donde comenzó todo, pero no sin antes mostrarnos un poco de su vida cotidiana, rezando, comprando y descansando, pero curiosamente dirigiéndose a algún lugar. Entonces visitó a dos espíritus del bosque. Mientras los insultaba, le preguntó a Abura, tal vez el yokai exprimidor de aceite, cómo volver a una persona miniatura a la normalidad, refiriéndose a Momo claramente. Aunque se negó en que estaba ayudando a ese humano, en realidad eso la llevaría a encontrar a cierto bastardo, refiriéndose al conde Saint Germain. En la siguiente escena, Okarun y sus amigos estaban en la enfermería de la escuela después de comprar bocadillos como nigiris y vasos yakisoba. Okarun preguntó si estaban seguros de que no habría problema, temiendo que la profesora Queen se enojara. Mientras tomaba sus fideos, Sakata dijo que no importaba si se molestaba o no, porque si no te importaba su reacción, entonces no había nada que temer. Okarun se quedó sin palabras, preguntando de qué estaba hablando mientras también comía sus fideos. Manjiro, que estaba sirviendo té, les dijo que no se preocuparan porque tenían el permiso de Queen Sensei. En otro lado, Kouki le preguntó a Rin qué debían hacer con los fideos instantáneos, a lo que Rin explicó que había que esperar 3 minutos y luego tirar el agua caliente. Okarun llamó a Manjiro, captando su atención, y le preguntó si conocía a Queen Sensei. Manjiro se sorprendió y le dijo que ya se lo había contado antes. Este explicó que Queen Sensei una vez llevó a un estudiante para hacerle un exorcismo, lo que dejó a Okarun impactado porque no sabía que ella hacía esas cosas. Luego agregó de la nada que él era más joven que Queen Sensei, lo que sorprendió tanto a Okarun como a Sakata, quienes preguntaron al mismo tiempo si eso era cierto. Manjiro continuó diciendo como dato curioso que uno de los tres era masoquista, dejando a los otros dos completamente desconcertados y preguntando quién era. Después, hablando de edades, Manjiro reveló que tenía 36, lo que hizo que los otros dos gritaran que eso ya era demasiado personal. Mientras los chicos seguían en su conversación ruidosa, Rin y Kouki comían tranquilas sus fideos, coincidiendo en que estaban buenísimos. Luego, Manjiro dejó de lado el tema y se enfocó en lo importante. Okarun y su grupo estaban en una situación delicada. Les dijo que ya debían saber que los estaban siguiendo. Les explicó que alguien estaba obligando a otros a competir usando cuchillos Kozuka para recolectar habilidades de yokais. Mientras entregaba té, añadió que la asociación de exorcistas a la que pertenecían ya estaba investigando el asunto y le recomendó tener mucho cuidado antes que atraparan a los culpables. Okarun razonó que si incluso la señorita Seiko había sido atacada, entonces no solo buscaban habilidades de yokai. Manjiro le respondió que el responsable estaba mandando a sus agentes a recolectar esos poderes, pero también les permitía usarlos. Tal vez había otro objetivo detrás, pero aún no estaba claro. Sakata dijo que lo entendía y que se encargaría del asunto. Okarun entonces le preguntó a Manjiro qué era el objeto envuelto que le había entregado. Manjiro lo abrió y explicó que era algo que Seiko quería que él tuviera, un arma para defensa personal. Sakata, con esa energía que siempre lo caracteriza, se emocionó y preguntó qué era ese regalo. Reclamó que no era justo que solo Okarun recibiera algo así. Manjiro le explicó que era porque Okarun necesitaba un poder en ese momento. Cuando abrieron la caja larga, se toparon únicamente con un palito pequeño, lo que dejó a los dos completamente mudos. Sakata se burló diciendo que parecía solo un pedazo de carbón, mientras Okarun, algo molesto, preguntó si era otra de las bromas pesadas de Seiko, pero Manjiro se puso serio y le aseguró que no era así, que eso era un arma legítima. Dijo que era un kanabo, lo que dejó a Sakata con la boca abierta y a Okarun nervioso, preguntando si eso significaba que era muy poderosa. Manjiro le respondió que no lo sabía, lo que solo aumentó la frustración de Okarun, quien no entendía cómo se suponía que debía usarla. Cuando Manjiro le dijo que no podía explicarlo, Okarun explotó, gritando que definitivamente era una broma. Fue entonces cuando Manjiro le contó que su maestra le había pedido que entrenara a Okarun, dejándolo en shock. Mientras tanto, Rin seguía enseñándole a Kouki cómo comer las cosas que habían comprado. Manjiro también le pidió a Okarun que guardara ese objeto como si fuera un amuleto. Sakata, sin perder el tiempo, le preguntó si podía hacerle una pregunta. Manjiro accedió, así que Sakata le soltó la duda: ¿qué tipo de hombres le gustaban a Queen Sensei? Manjiro, sin titubear, dijo que él era su tipo, lo que hizo que Sakata gritara que estaba mintiendo, pero Manjiro dijo que solo lo decía porque ella era muy amable
amable con él, a lo que Sakata respondió que también era amable con todos ellos. Mientras tanto, la historia se trasladaba al grupo de Momo, que iba viajando en 2 taxis. Momo, apoyada en la ventana, observaba el cielo nocturno con la mirada fija. Recordó a Karun y cómo él la miraba sonrojado, lo que también hizo que ella se le subieran los colores. Pensaba que tal vez si todo salía bien y volvía a la normalidad, él por fin le confesaría lo que sentía. Esa idea la ponía nerviosa, pero su momento fue arruinado cuando Mal de Ojo le gritó con la boca llena que le pasara más del bocadillo que estaba comiendo. Ella le gritó que ya no quedaba nada porque se lo había comido todo. Él le respondió diciéndole tacaña e insultándola, pero ella lo mandó a callar y le exigió que regresara a ser Gigi de una vez, mientras Bamola y Suma estaban callados en el asiento trasero. Después de un rato, Suma le preguntó por qué Gigi estaba actuando de esa manera, si antes de subir al avión no era así. Bamola le explicó que era porque Mal de Ojo estaba dentro de él, lo que confundió a Suma, preguntando si eso era como tener doble personalidad. No mucho después llegaron a la entrada del gran santuario de Izumo. Momo gritó feliz que por fin habían llegado y que por fin podría volver a ser ella misma. Seiko comentó que al parecer llegaron justo a tiempo. Un sacerdote del lugar salió a recibirlos y preguntó si ella era la señorita Yase, lo que llamó la atención de Seiko. Ella confirmó y le agradeció que aceptaran su solicitud urgente, pero para sorpresa de todos, el sacerdote dio malas noticias. Les explicó con pesar que estaban en un estado de emergencia porque habían robado el martillo mágico más importante del santuario, el Uchide no Kozushi. Momo se quedó en shock al escucharlo. Tras eso, Seiko, Momo, Bamola, Mal de Ojo y el sacerdote subieron rápidamente a un taxi. Seiko le pidió al conductor que se apurara. Momo preguntó si realmente era buena idea dejar a Suma y a los demás en la entrada, pero Seiko le aseguró que pronto volverían y que además ese era el único taxi disponible. El sacerdote les explicó que últimamente había aparecido un ladrón ninja fantasma que estaba robando tesoros nacionales en templos y santuarios. Seiko, visiblemente molesta, dijo que la gente que roba no tiene perdón. Momo preguntó si aún podían llegar a tiempo, a lo que Seiko le respondió que todavía estaban dentro de la hora del buey, así que todavía había oportunidad. De pronto, Momo le pidió al sacerdote que se detuviera un segundo y le preguntó si sabía dónde estaba el ladrón. Él le respondió que, por el aumento de robos, habían puesto un rastreador en el martillo. Eso la sorprendió, diciendo que fue una buena decisión, y preguntó dónde estaba el martillo en ese momento. La escena cambió a un castillo japonés con una energía siniestra. Poco después llegaron al lugar y salieron corriendo del taxi, mientras Momo se preguntaba si ese era realmente el sitio correcto. Luego preguntó qué pasaría con Mal de Ojo, y Seiko le dijo que lo dejaría en el taxi por ahora, porque una vez recuperaran el martillo Ushide no Kozushi, tendrían que volver al santuario cuanto antes. Subieron rápidamente las escaleras y entraron al castillo. Seiko les recordó que si no regresaban antes de que acabara la hora del buey, no podrían romper la maldición, lo que hizo que Momo maldijera por lo bajo y les gritara que se apuraran. En el siguiente piso, el sacerdote usó su celular para guiarlos hasta el lugar donde se encontraba el martillo. No podían creer que estuviera escondido en un sitio como ese. Bamola preguntó qué era exactamente ese martillo, y Momo le dijo que con solo imaginarlo tendría una idea. El sacerdote agregó que se veía exactamente como el martillo mágico que todos estaban imaginando. Momo comentó que era extraño que algo así estuviera oculto en un lugar turístico. Mientras exploraban el interior del castillo con cuidado, Seiko notó algo extraño en un costado, así que detuvo a todos y les pidió que esperaran. Dijo que había alguien allí. Ese comentario hizo que todos sintieran una tensión en el ambiente. Unos segundos después, cuando voltearon a ver al sacerdote, un ninja ya lo tenía cubriéndole la boca con una mano y presionándole una daga en el cuello. Momo y Seiko se quedaron heladas al verlo. El ninja les ordenó no moverse, advirtiendo que si lo hacían, el hombre moriría. Eso las obligó a quedarse quietas. Justo después, un montón de ninjas empezaron a salir de las sombras del castillo oscuro, que parecía vacío, y rodearon a las 4. Seiko gritó furiosa, preguntando qué demonios estaba pasando, mientras Momo señaló que ese era el ladrón fantasma ninja, aunque claramente no estaba solo. Bamola también lo encaró molesta, exigiendo que parara de inmediato. El ninja que sostenía al sacerdote les ordenó rendirse, diciendo que si lo hacían tal vez los dejaría vivir. Esa frase hizo que Seiko y Momo se miraran sorprendidas, porque le sonaba demasiado familiar. El ninja acercó aún más la daga al cuello del sacerdote, apurándolas. Momo gritó que ella detendría el cuchillo con sus poderes y le pidió a su abuela que los eliminara, pero Seiko le ordenó otra cosa, que se llevara a Bamola y regresara al taxi. Eso dejó a Momo desconcertada. Seiko le explicó que si se iba en ese momento aún llegaría a tiempo. Le pidió que regresara al santuario y
realizara el ritual. Momo trató de detenerla, advirtiendo que si no salvaban al sacerdote todo se complicaría, pero entonces Seiko cambió el tono y preguntó de qué sacerdote hablaba, dejando aún más confundida a Momo. Con una mirada intensa, Seiko dijo que solo veía a un solo enemigo y luego les dijo al ninja y al sacerdote que dejaran el teatro. Momo no entendía nada, pero al observar bien se dio cuenta de que el supuesto sacerdote empezó a perder el miedo y la desesperación, y en cambio miró a Seiko con calma. De pronto el ninja se convirtió en humo y la ropa del sacerdote se desvaneció poco a poco, revelando que todo era una actuación. Al ver al tipo sin disfraz, Momo gritó, sorprendida de que tremendo degenerado hubiera aparecido de la nada. Seiko por su parte la regañó por dejarse engañar tan fácil, señalando que ese tipo no era un sacerdote ni nada parecido y que el martillo mágico jamás fue robado. El hombre cambió su atuendo a algo más moderno y Seiko añadió que todo había sido una trampa para atraerlas y robarles los poderes. En ese momento apareció al lado del hombre una criatura parecida a un camaleón, que le preguntó qué harían ahora que su engaño había sido descubierto. También sugirió que tal vez lo mejor era matarlas y entregarlas a los serponianos. El hombre respondió que era demasiado complicado, por eso montaron toda esa escena. Luego le preguntó al camaleón qué planeaba hacer y la criatura contestó a la defensiva como si no fuera su culpa. Momo comentó lo asqueroso que se veía el bicho ese. Seiko, sin perder el tiempo, se puso en guardia y le ordenó a Bamola que buscara una oportunidad y corriera hacia el taxi. Momo les gritó que esperaran, asegurando que ni siquiera Seiko podía contra tantos enemigos sola, y dijo que también pelearía, pero su abuela fue tajante, no lo haría. Ya no había tiempo y esa era la única forma de romper la maldición. Seiko empezó a patear a los ninjas que bloqueaban el camino y gritó a Bamola que corriera hacia la salida, cosa que hizo al instante, pero el camaleón no iba a dejarlas escapar tan fácil. Puso la mano en el suelo y su cuerpo empezó a mezclarse con él. Seiko quedó en shock por lo que vio después. De repente apareció una barrera justo frente a Bamola y varias partes del interior del castillo empezaron a moverse y reacomodarse. Más ninjas surgieron de todos los lados. Uno de ellos atacó de inmediato a Bamola, pero por suerte logró esquivarlo a tiempo. Sin embargo, el piso bajo sus pies se abrió de pronto y cayó a un nivel inferior. Seiko y Momo gritaron al verla, pero Momo reaccionó rápido y se lanzó tras ella, extendiendo sus poderes. Por eso terminó cayendo junto a Bamola. En cuanto lo hicieron, el agujero se cerró de golpe, aumentando la preocupación de Seiko. De pronto todo quedó en silencio a su alrededor y los ninjas desaparecieron, dejándola desconcertada. Fue entonces cuando algo a su izquierda llamó su atención. Al girar vio al misterioso hombre inclinándose hacia ella sin decir una sola palabra. Mientras este hombre se inclinaba ante ella, la confusión en el rostro de Seiko era evidente, preguntándose por qué actuaba de esa manera. De pronto el sujeto lanzó un puñetazo directo, enviándola volando contra un pilar de madera. Al caer al suelo, Seiko se reincorporó de inmediato y ajustó su postura, pero al girarse quedó sorprendida al ver que el hombre había desaparecido frente a ella. Mientras el humo se dispersaba alrededor, todavía desconcertada, apareció a su izquierda listo para ejecutar una patada descendente. Por suerte alcanzó a percibirlo justo a tiempo, logrando rodar hacia adelante para esquivar, provocando que el golpe destrozara únicamente el piso de madera. Sin darle respiro, él encadenó esa acción con una barrida, obligando a Seiko a impulsarse con las manos y evitar el contacto. Ambos se pusieron de pie y empezaron a intercambiar una ráfaga de golpes y patadas, bloqueando y esquivando con destreza. Aunque Seiko lograba contener sus embestidas, era evidente que sufría con cada choque. Cada ataque llevaba una fuerza brutal y para colmo notó que apuntaba con precisión a sus puntos vitales. Mientras retrocedía y desviaba los golpes, pensaba en lo descomunal que era ese poder, aunque se negaba a ceder. Tras una patada giratoria del hombre, ella observó que a pesar de los movimientos destinados a los órganos más delicados, las trayectorias eran predecibles, lo que le dio un momento para recomponerse y preparar un contraataque. Cuando él intentó golpearla con un recto de izquierda, ella se movió ligeramente hacia adentro, entrando en su rango corporal y colocando sus manos listas frente a su torso. La expresión de sorpresa del enemigo lo delató, mientras la de ella mostraba concentración total. Lanzó un puñetazo directo, pero para su horror atravesó su cuerpo como si este se hubiera convertido en humo. Atónita, giró incrédula tras pasar de largo, pero justo en ese descuido, él apareció frente a ella y le conectó un uppercut poco ortodoxo que impactó de lleno en su barbilla, sacudiendo su mundo entero. No se detuvo ahí, enseguida la golpeó en ambos riñones y con un torbellino de energía formándose en su codo izquierdo, gritó Z, antes de ejecutar un golpe potenciado que la lanzó
lanzó hacia atrás, destrozando otro pilar al estrellarse. El dolor se reflejaba en su rostro mientras el hombre posaba con arrogancia, esperando que cayera. Luego se acomodó el cabello con la mano sin quitarle la vista de encima. Seiko yacía recostada contra los restos de la pared rota por el impacto, jadeando mientras sujetaba a su costado. El misterioso oponente se acercó, elogiándola, confesando que nunca imaginó encontrar a alguien capaz de sorprenderlo. En ese breve intercambio sin golpes, ella, débil, le preguntó si acaso era Enenra, un yokai de humo. Él solo ajustó sus guantes y la miró fijo. Al acercarse más, le aplastó el costado herido con una pisada, arrancándole un grito de dolor mientras intentaba apartarlo. Le exigió que aceptara su derrota, recordándole que tras ese cruce de golpes debía entender que no tenía forma de vencerlo. Aún así, Seiko se negó, replicando que dejara de fingir ser un guerrero y señalando que su habilidad no era más que un truco. Antes de terminar, intentó patearlo en la entrepierna, pero él reaccionó de inmediato, transformando esa parte en humo. Con los ojos encendidos de ira, la llamó cerda y le propinó una patada que la mandó a volar nuevamente. Su cuerpo se estrelló contra el suelo con un golpe seco, tan fuerte que el ruido llegó hasta los niveles inferiores del castillo. Momo, alertada, preguntó por el estruendo y Bamola, sorprendida, respondió nerviosa que tenía un hada sobre su cabeza. Al huir de la horda de ninjas de humo, Momo deseó en silencio que su abuela estuviera a salvo. De vuelta con ella, se mostró su cuerpo inconsciente, con sangre brotando de la nariz. Sobre esta empezó a reunirse el humo hasta que tomó forma y reveló la figura de Nenra, de pie sobre su cuerpo. El dolor la despertó entre gritos mientras él la observaba. Comentó lo increíble que era, añadiendo que si hubiese aceptado la derrota antes, no estaría sufriendo así. A medida que sus costillas crujían bajo la presión, confesó envidiar su espíritu. Desde un punto de vista biológico, dijo, era contradictorio no temer a la muerte. Poseer un cuerpo físico significaba estar atado al acto de vivir. Aumentando el peso en una zona específica de su torso, sugirió realizar un experimento. Si destruía suficiente de su cuerpo, ¿lograría también quebrar su convicción? Seiko gimió con intensidad, desgarrada por el dolor insoportable, mientras Enenra declaraba su deseo de verla suplicar clemencia, admitir derrota y rendirse por completo. Pero de manera inesperada, la pared a su izquierda estalló como si alguien la hubiera demolido. El estruendo atrajo su atención. Era Gigi en su forma de mal de ojo, harto de esperar. Con rabia exigía saber cuánto más planeaba hacerle perder el tiempo. Mientras avanzaba con decisión, Enenra lo observó en silencio, pero pronto la mirada de mal de ojo se fijó en lo que estaba sucediendo con Seiko. Pero en vez de preocuparse, soltó una carcajada fuerte y burlona, preguntándole a Seiko qué le había pasado. No podía contenerse, se reía a gritos, cuestionando cómo era posible que hubiera sido derrotada por un perdedor como Enenra. Le parecía un chiste que la fuerte Seiko hubiera sido humillada de esa manera. De pronto, Enenra habló y se dirigió a Mal de Ojo, advirtiéndole que también tomaría su poder. Mientras decía eso, de inmediato Mal de Ojo lanzó al ninja que venía arrastrando directamente contra él. Sin embargo, falló y Enenra se convirtió en humo, dejando que el cuerpo atravesara su figura. El ninja se estrelló contra el suelo y Enenra empezó a recomponer su forma sólida. En ese momento notó algo extraño. Seiko había desaparecido debajo de sus pies. Giró rápido hacia la izquierda y entendió por qué. Mal de Ojo había cargado para alejarla de allí. Con cuidado la acomodó en el suelo, le quitó la sudadera y se la colocó encima, cubriendo su cuerpo expuesto. Mientras lo hacía, se burló de las palabras de Enenra, preguntándose cómo pensaba quitarle su poder, llamándolo ridículo. Enenra lo observaba fijo, mientras Mal de Ojo comenzaba a estirarse y luego caminaba hacia él con un aura intensa que envolvía todo su cuerpo. Tras un breve movimiento, cargó contra Enenra, que inclinó la cabeza como muestra de respeto a medida que se acercaba. Mal de Ojo levantó su puño derecho dispuesto a golpear, pero en el último instante Enenra volvió a convertirse en humo, haciendo que el golpe lo atravesara. Como respuesta, antes de que pudiera reaccionar, este lanzó una patada ascendente que impactó de lleno su rostro, seguido por un codazo en el abdomen. Mal de Ojo perdió el equilibrio y Enenra lo tomó, arrojándolo con una llave que lo hizo chocar contra el piso con tanta fuerza que las tablas de madera se rompieron. Sin darle tregua, cargó de nuevo y le metió un puñetazo en el riñón izquierdo mientras gritaba Malboro. El ataque no terminó allí, gritó rojo y le dio una patada lateral. Después lanzó otra al aire mientras decía menta y enseguida remató con un golpe a la espinilla directo al cuello, acompañado de un codazo brutal en la entrepierna. Mientras Mal de Ojo flotaba sin control, Enenra lo acribilló con una serie de puñetazos dirigidos únicamente a sus partes bajas, gritando Gold con cada impacto. Fue un asalto despiadado, sin
pausa. Lo terminó con una patada potente en el torso gritando "Bursts" y lanzándolo lejos. Mal de Ojo aterrizó de cabeza contra el suelo, mientras Enenra ajustaba con calma su cuello y seguía caminando. Con arrogancia comentó que ese no era el verdadero Mal de Ojo, asegurando que no era digno de llamarse guerrero. Ajustaba sus guantes cuando escuchó una tos y vio como Mal de Ojo se reincorporaba, irritado, diciendo lo molesto que era. Mal de Ojo preguntó por qué lo había atacado solo en sus bolas, cuestionando si esto era algún tipo de olimpiada de golpes bajos. Entre risas sarcásticas dijo que desde ese momento lo llamaría amante de los huevos. Claramente eso no le agradó nada a Enenra. Mal de Ojo intentó de nuevo conectar un puñetazo directo a su cara, pero otra vez su cuerpo se volvió humo. Enenra comentó que sus esfuerzos eran inútiles, que por muy impresionante que fuera su físico, no podía hacerle daño a alguien hecho de humo. Estaba a punto de pedirle que aceptara su derrota, cuando Mal de Ojo lo interrumpió lanzándole más golpes descontrolados, gritando que era un tramposo, llamándolo otra vez amahuevos y diciendo que la gente que hace trampas siempre es basura. Enenra retomó su forma sólida y le metió un uppercut lateral que lo lanzó lejos. Le exigió que dejara de llamarlo amante de huevos, revelando que era conocido como el Varón Rojo. Aunque reconocía la fuerza de Mal de Ojo, le dejó claro que era más débil que él y por lo tanto debía aceptar su derrota. En ese instante una voz interna interrumpió. Era Gigi hablándole desde dentro. Le pidió que se callara y Mal de Ojo respondió que estaba convencido de que podía ganar. Poco después aceptó cambiar de lugar con él, siempre y cuando Gigi prometiera devolverle el control después. Enenra observaba confundido, sin entender por qué hablaba solo. De repente Mal de Ojo y Gigi intercambiaron y ahora era Gigi quien controlaba el cuerpo. Entonces apuntó con sus pistolas imaginarias hacia Enenra, saludando con su clásico pium pium, anunciando que Gigi estaba en la casa. Enenra le preguntó si su deseo era morir, advirtiéndole que si recibía sus ataques en un cuerpo de carne y hueso, iba a terminar muerto. Gigi admitió que sería un desastre, pero aseguró que debía intentarlo todo. Preparándose, dijo que también había pasado por muchas peleas. Enenra replicó que sus ataques eran inútiles y que ni siquiera Mal de Ojo era rival para él, pero cuando Gigi desató su Evil Gun, la ráfaga golpeó el cuerpo completo de Enenra. Lo sorprendió tanto que no pudo evitarlo con su forma de humo. El ataque lo empujó violentamente, mientras Gigi apuntaba con sus dedos en forma de pistola y afirmaba con firmeza que había funcionado. Enenra salió volando y quedó impactado, preguntándose una y otra vez si de verdad había sido alcanzado por ese ataque. Gigi de inmediato volvió a preparar su Evil Gun, preguntando cuál era la reacción de Mal de Ojo ante su ataque y presumiendo lo increíble que había sido su golpe. Dicho eso, disparó otra vez contra el enemigo. Lamentablemente el yokai de humo logró esquivar y cerró la distancia de golpe. Gigi, como si hablara con alguien más, respondió con un simple bien, justo antes de que el puño de Enenra pudiera impactar, bloqueándolo con el codo. El yokai quedó sorprendido, no esperaba esa reacción, pero al fijarse en su rostro, comprendió que en ese instante Gigi había intercambiado con Mal de Ojo y fue la fuerza y reflejos de este último los que lo habían detenido. Mal de Ojo respondió con una patada giratoria, pero otra vez atravesó el humo. Enenra giró su cuerpo, recuperó la base y devolvió la patada con tal fuerza que mandó volando a su rival. Mal de Ojo logró frenarse para no salir disparado demasiado lejos, levantó su puño y se preparó para contraatacar. Previendo otro ataque, Enenra volvió a hacerse humo, pero justo entonces Gigi reapareció en su lugar, ya listo para soltar otra descarga de su Evil Gun. Llamó la atención del yokai, anunció que estaba de regreso y liberó su técnica especial, que impactó de lleno en su cuerpo. La incomodidad se reflejó en el rostro del yokai, confundido y arrastrado por la ráfaga. Cuando recuperó su forma sólida, cuestionó cómo era posible que lo estuvieran dañando. No entendía cómo Gigi podía afectar su cuerpo, pero el chico, haciendo sus gestos de disparo con las manos, le insistía que lo había atrapado. Luego le explicó que tenía a una maestra increíble, la señorita Seiko, y levantando dos dedos en señal de victoria, agregó que ella le enseñó a usar el poder espiral. En un recuerdo se mostró a Gigi entrenando con ella. Seiko le enseñaba sobre spintrónica, un principio científico que podía aplicar con el entrenamiento espiral. Explicaba que las proteínas del cuerpo se formaban de 20 tipos de aminoácidos y los aminoácidos L que giraban a la izquierda mientras que los azúcares y genes giraban a la derecha. Sus propiedades cambiaban según la dirección de la rotación. Con una tapa de botella ilustró que liberar energía implicaba un giro a la izquierda, mientras que almacenarla correspondía a un giro a la derecha. Contra un enemigo corporal o tangible, la onda girando a la izquierda era efectiva, pero contra uno etéreo era lo contrario. Los cuerpos etéreos como el humo existían en un estado suelto de rotación izquierda. Por eso la onda con giro a la derecha era la indicada. Gigi le confesó que
por ahora le costaba demasiado lanzar una onda y que no podía añadir rotación. Seiko estuvo de acuerdo, diciéndole que era cierto, pero le pidió guardar ese conocimiento porque con el tiempo lograría aplicarlo. En el presente, Gigi se preparaba de nuevo para soltar una onda, señalando a Enenra que su energía estaba floja, que al estar en forma de humo era vulnerable a una rotación derecha. Enenra respondió que no entendía nada de lo que decía, y aunque pudiera golpearlo, no debía pensar que podía ganar. En un instante desapareció de su lugar y reapareció frente a él con una velocidad brutal, lanzándole una patada al rostro que lo mandó por los aires. Gigi logró intercambiar con Mal de Ojo justo a tiempo, evitando caer. El yokai tomó su postura otra vez y le dijo que si no cambiaban constantemente de forma, no resistirían sus ataques. Le explicó que cada vez que aparecía Mal de Ojo, su cuerpo quedaba envuelto en poder espiritual y su defensa se reforzaba, pero en ese estado no podía usar la Evil Gun. Comprendiendo eso, Enenra se lanzó de nuevo, apuntando al bajo vientre de Mal de Ojo. Lo golpeó en el abdomen, elevándolo, y le soltó otro uppercut a la barbilla. Después empezó una serie de puñetazos mientras provocaba a Gigi para que intercambiara con él otra vez. Concluyó que si no podía usar la Evil Gun, sus ataques no surtirían efecto y que si recibía esos golpes en su estado de carne y hueso, acabaría muerto. Le pidió rendirse, convencido de que no tenía ninguna posibilidad. Pero para sorpresa del yokai, Mal de Ojo logró conectar un golpe en su rostro. Ese contacto generó una especie de aura detrás de él que llamó su atención y rompió su concentración. Fue entonces cuando Mal de Ojo desató una patada devastadora que impactó de lleno contra su cuerpo de humo, estrellándolo contra el suelo y partiéndolo por la fuerza. Salió despedido varios metros hasta detenerse. Aturdido, escuchó como la voz de Mal de Ojo cambiaba otra vez, preguntándole si quería saber por qué iba a vencerlo. Lo que se reveló era Gigi, ahora en un nuevo estado, controlando al parecer parte del poder de Mal de Ojo y canalizándolo efectivamente, aunque no es exactamente así. Con descaro dijo que iba a vencer a Enenra porque era un genio. Con su típico gesto burlón levantó de nuevo los dos dedos en señal de victoria, mientras el yokai trataba de recuperarse de sus heridas. Gigi explicó que en ese estado podía combinar el poder de Mal de Ojo y disparar la Evil Gun. Simuló con ambas manos el disparo de dos pistolas hacia Enenra de nuevo. El yokai, aún con la confusión en el rostro, preguntó si acaso un humano y un yokai se habían fusionado, pero Gigi, riéndose, le dijo que ojalá pudiera lograr algo así de increíble. Procedió a explicar que en ese momento él y Mal de Ojo estaban cambiando de lugar a una velocidad tan alta que parecía un solo movimiento continuo. Eso confundió al yokai de humo. Luego le dijo que era como una bombilla. Al parpadear tan rápido parece que está encendida todo el tiempo. Aclaró que esa era una técnica que habían ideado juntos para poder jugar al mismo tiempo Momotaro Dentetsu. Después añadió que ahora iba a destrozar a ese yokai de humo mientras preparaba otra descarga de su Evil Gun. Enenra se acomodó, diciendo que al final lo único que hacía era alternar entre ambos, y señaló que su verdadera esencia no había cambiado. En ese momento su cuerpo se volvió completamente humo y comenzó a envolver a Gigi. El chico, al inhalar un poco de ese humo, sintió algo extraño de inmediato. Se arrodilló tosiendo con fuerza, con una sensación en el pecho que lo sorprendió. Enenra confirmó lo que pasaba y explicó que él era humo, y si alguien lo respiraba, podía entrar directamente en sus pulmones. Pero Gigi no se dejó intimidar por esa jugada perturbadora. Disparó con la Evil Gun para dispersar el humo a su alrededor. Aunque seguía tosiendo y con dificultades para respirar, Enenra le aclaró que no todo ese humo era parte de su cuerpo, sino que estaba usando el entorno como mecanismo. Parecía que al fusionarse con Mal de Ojo, Gigi había reducido el poder de su Evil Gun, quedando jadeante y con la respiración entrecortada. Enenra comentó que para limpiar por completo el humo del área necesitaría un arma como la que usaba cuando estaba en su forma de carne y hueso, pero afirmó que no le daría la oportunidad. Dijo que se materializaría y haría estallar su cuerpo. En ese instante, Gigi recordó la escena de Enenra pisoteando a Seiko. También vino a su mente lo que ella le había dicho hace poco, que confiaba en él y que sabía que podía lograrlo. Recordó sus palabras, que si controlaba bien su chi, ningún obstáculo lo detendría. Con eso en mente, apuntó la Evil Gun contra sí mismo y disparó, expulsándolo con violencia a Enenra de su interior. Aquella acción le trajo a la memoria cuando había hecho algo parecido en el avión. Enenra salió disparado, atravesando varios pilares de madera hasta estrellarse contra una pared. Aturdido, preguntó en voz alta qué demonios había hecho Gigi y si realmente se había disparado a sí mismo, pero no tuvo tiempo de procesarlo. Gigi ya estaba frente a él, declarando que era momento de un penalti. Cubrió su nariz y boca con la mano
mano derecha, diciendo que así evitaría que el humo se metiera en su cuerpo otra vez. Aún así, Enenra comenzó a deshacer su forma en humo, asegurando que no debía creer que eso lo volvía superior. Sin embargo, Gigi lo detuvo con facilidad disparándole la Evil Gun directamente en el cuerpo, lo que interrumpió su transformación y lo dejó atónito. Gigi explicó que aunque el poder de su arma se había debilitado, todavía podía impedir que se dispersara. Mientras lo sujetaba del cabello y del cuello, añadió que cada vez que lo comprimía con la Evil Gun, tardaba más en convertirse en humo. En ese momento, Mal de Ojo empezó a tomar el control. Con tono serio recordó lo que Seiko le había dicho, que lo haría parte de su familia. Entonces lanzó una advertencia dura, diciéndole a Enenra que no se atreviera a volver a pisotearla como si no valiera nada. El yokai mostró miedo en sus ojos. Tras esas palabras, Mal de Ojo tomó completamente el relevo y sin vacilar desató una ráfaga brutal de puñetazos sobre todo el cuerpo del yokai. Cada golpe lo estremecía hasta el fondo, hasta que descargó un impacto tan devastador que lo mandó volando fuera del castillo, directo hacia un lago cercano. El yokai quedó flotando en el agua, completamente derrotado. Gigi observó lo sucedido, impactado. Comentó que Mal de Ojo se había pasado de la raya y miró el agujero en la pared por donde Enenra había salido disparado, diciendo que también quería reclamarle por ello. Después cargó en brazos a la golpeada Seiko y murmuró que si su maestra hubiera estado en plena forma, habría acabado con un tipo como ese en un instante. Si te está gustando el resumen, no olvides dejar tu like y suscribirte. Muchas gracias por el apoyo. Mientras tanto, en el piso inferior del castillo, los ninjas de humo se movían con cautela para emboscar a Bamola y Momo, pero algo extraño sucedió. De pronto, uno de los ninjas fue arrastrado por fuera de la escena, lo que llamó la atención del otro. La criatura desconocida atacó también al que lo notó y el misterioso enemigo los eliminó sin darles tiempo a todos. Junto a un pilar de madera se encontraba el camaleón, camuflado, observando todo con nerviosismo y sin entender qué estaba pasando. Decía que era injusto tener enfrente a alguien que no podía ver. Irónicamente aseguraba que ese enemigo se ocultaba incluso mejor que él, el gran reptil ninja espacial. Mientras seguía pegado al pilar, pensaba que si él estaba perfectamente camuflado, entonces la criatura tampoco podía detectarlo, llamándolos insectos. De repente una voz gritó señalando una y otra vez, asegurando que lo veían. Eso lo dejó de lado. Bamola aprovechó la sorpresa y le lanzó un puñetazo demoledor al rostro mandándolo a volar. Momo celebró la acción y le dijo que había sido un gran golpe, que aunque el camaleón intentara ocultarse, su aura era demasiado evidente. Bamola le agradeció llamándola pequeña señorita Hada. Momo, sorprendida, preguntó si eso significaba que Bamola también podía verla. Ella sonrió y confirmó, explicando que su traje proyectaba una especie de señal de presencia. Momo, feliz con lo que había descubierto, dedujo que podía ser percibida a través del traje Kaiju. Bamola, sin dejar de llamarla señorita Hada, le preguntó por qué alguien como ella querría ayudarla, lo que hizo que Momo le gritara que no dijera esas cosas porque sonaban demasiado tristes. Para entonces ya habían logrado salir del castillo y Momo, aliviada, la urgió a apurarse. Le recordó que necesitaban regresar al santuario lo más rápido posible, de lo contrario no podrían completar el ritual para levantar la maldición. A lo lejos divisaron el taxi que habían tomado antes y Momo levantó la voz para llamar la atención del conductor. Gigi fue el primero en escucharlas y se giró hacia ellas, diciendo que era un buen momento. Momo se sorprendió al ver que Mal de Ojo había vuelto a ser Gigi y, sobresaltada, le preguntó por qué estaba completamente desnudo, pero sus palabras se cortaron de golpe cuando notó a su abuela inconsciente y con heridas graves. En brazos de Gigi, tanto ella como Bamola gritaron con desesperación y corrieron hacia ellos. Gigi pidió al conductor que abriera la puerta del taxi y le pidió a Momo que lo ayudara a meter a Seiko dentro. Con cuidado la colocaron en el asiento trasero mientras la angustia se reflejaba en el rostro de Bamola, quien no pudo evitar llorar al verla en ese estado. Momo, desesperada, se inclinó sobre Seiko y la llamó por su nombre. Gigi explicó que sus costillas estaban rotas y que solo estaba usando su chi para aliviarle el dolor, pero no sabía lo que estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Momo, entre lágrimas, insistía en llamarla una y otra vez, hasta que Seiko respondió débilmente pronunciando su nombre. Con voz apagada les dijo que se apresuraran al santuario porque el tiempo se agotaba. Momo le pidió que no hablara más, que estaba demasiado débil. De pronto, un fuerte temblor sacudió el lugar. Momo se preguntaba qué ocurría, mientras Gigi pensaba que se trataba de un terremoto. El sacudón no paraba, hasta que una voz furiosa resonó desde el castillo, gritando que no se saldrían con la suya. El ser juraba que habían profanado y destruido su orgullo como ninja espacial, acusándolos de atreverse a ser más ninjas que él. Insultándolos, los llamó cabeza huecas. Bamola señaló el lugar de donde venía la voz y todos miraron
volaron hacia allí. Lo que vieron los dejó sin aliento. El castillo japonés ahora se levantaba sobre 6 patas de camaleón que le permitían moverse, y en el piso superior emergía una enorme cabeza de camaleón, mientras los ninjas colgaban amarrados a lo que parecían cometas flotando a su alrededor. Bambola gritó sorprendida por el tamaño de la criatura, y Gigi, nervioso, preguntó qué demonios era eso. El rostro del camaleón proclamó que esa era su auténtica forma poderosa, asegurando que había estado camuflado como castillo todo el tiempo. Entonces Gigi entendió qué había pasado con los ninjas dentro, pero el ninja espacial lo interrumpió diciendo que estaban siendo cultivados dentro de sus entrañas, comparándolos con bifidobacterias. Acto seguido comenzó a moverse con violencia, gritando que no soportaba a aficionados que pretendían ser ninjas y que no había nada que lo enfureciera más que un inútil jugando a hacer algo que no era. Gigi levantó de inmediato la Evil Gun, gritando que el reptil había hablado de sí mismo, y al mismo tiempo le dijo a Bamola, que ya preparaba su traje kaiju, que debían regresar al santuario cuanto antes. Pero Momo lo llamó con fuerza. Logrando que lo escuchara, le ordenó que llevara a Seiko al hospital, diciendo que no le importaba más la maldición, que lo importante era salvar a su abuela. Las palabras lo dejaron en shock a él, que preocupado le preguntó si estaba segura, recordándole que todos podrían olvidarla. Momo firme contestó que nada de eso importaba, y le pidió que aliviara el dolor de Seiko. Con lágrimas en los ojos miró a su abuela y se culpó, diciéndole que todo era su error. Prometió que si ella aún la recordaba, volverían a hablar. Después de eso tomó valor, se apartó de Seiko y abrazó con fuerza a Bamola, que corría directo contra el ninja espacial. Le pidió a Gigi que cuidara de su abuela. Él respondió sin dudar que lo haría. En la mente de Momo quedaban recuerdos de las risas de Seiko, cargando sus emociones con más peso mientras se preparaba para lo que estaba por venir. El taxi arrancó rumbo al santuario, mientras ellas quedaban atrás, frente al monstruo que ahora era un castillo viviente. En plena carrera, Momo le gritó a Bamola que la dejara entrar en el traje, y ella lo permitió sin dudar. Una vez dentro, Momo apareció como una pequeña silueta blanca frente a Bamola. Le preguntó si podía percibirla, y ella confirmó que sí, explicando que el traje estaba detectando su presencia. Momo entonces le ordenó generar un espacio vacío. Bamola obedeció al instante, transformándose en un gigantesco kaiju. El ninja espacial quedó sorprendido al ver cómo su cuerpo se expandía de repente. Fue entonces cuando Momo le indicó que lanzaran su ataque ninja invisible. Bamola gritó la palabra Nepu, activó la invisibilidad del traje kaiju y se lanzó a toda velocidad contra el enemigo. Aprovechando el impulso, preparó su puño y ejecutó el ataque de ráfaga de viento. Pero a pesar de su tamaño, el reptil logró esquivarlas haciendo una voltereta hacia atrás. La frustración hizo que Momo gritara por qué habían fallado. Comenzó a preguntarse si aquel bastardo realmente podía verlas. El ninja espacial respondió con burla, diciendo que ese truco no funcionaría contra él. Les explicó que lo que estaban usando era tecnología de proyección retroreflectiva y que además sus ninjas en cometas verificaban su posición con exactitud. Como contraataque, desplegó su técnica secreta, Arte Ninja Tormenta Sakura. En un instante, sus ninjas comenzaron a lanzar una lluvia interminable de esferas en todas direcciones. No pasó mucho antes de que aquellas esferas explotaran, revelándose como fuegos artificiales que rodearon por completo el traje kaiju de Bamola. Momo quedó en shock al ver que de repente estaban atrapadas entre ellos. Sin embargo, no pudo evitar comentar que a pesar del peligro, se veían hermosos, mientras Bamola le aclaraba que no se dejara engañar, no eran adornos, sino explosivos. Además, le explicó que el medidor de resistencia de su traje ya estaba bajando, lo cual confundió a Momo y la llevó a preguntar qué significaba eso exactamente. Bamola respondió que si el medidor llegaba a cero, el traje se volvería inútil, como un pedazo de tela flácida sin poder alguno. Eso las dejaría indefensas. Momo se preocupó de inmediato, entendiendo lo grave que era, y Bamola añadió que el medidor tardaba un día entero en recuperarse. Consciente del peligro, Momo le ordenó a Bamola cerrar distancia con el enemigo. Su razonamiento era claro: si peleaban cuerpo a cuerpo, el reptiliano también recibiría el impacto de las explosiones, lo que dificultaría que siguiera lanzando fuegos artificiales. Momo sabía lo que decía porque en el pasado había peleado directamente contra Bamola. Reconocía que la fuerza del traje kaiju era increíble y por eso le insistió en usar esa potencia contra el rival. Del otro lado, el ninja espacial reptiliano se burlaba con arrogancia. Las llamó tontas y aseguró que él era el verdadero ninja, diciendo que farsantes como ellas jamás podrían compararse. Bamola intentó varios ataques, azotó con su cola de kaiju, lanzó un puñetazo directo, luego un uppercut y hasta una patada frontal, pero todos sus movimientos fueron esquivados con facilidad insultante. Por eso el reptiliano se burló todavía más, preguntándoles qué pasaba, señalando que ni siquiera podían tocarlo, mientras que sus ataques con tormenta de Sakura la
las golpeaban sin parar. El indicador del medidor de resistencia del traje empezó a sonar con fuerza, alertando de que estaba llegando al límite por tantos impactos. En cuestión de segundos, el traje Kaiju se quedó sin energía y se contrajo hasta volver a su tamaño normal, cayendo pesadamente al suelo. El reptiliano gritó ninja con un tono burlón, diciendo que era una lástima para ellas, llamándolas idiotas a medias. Aseguró que ya había quedado claro quién era el ninja real en esa pelea. Acto seguido levantó uno de sus pies gigantescos mientras pisoteaba con fuerza sobre Bamola. Dejó claro que no había forma de que unas inútiles como ellas superaran su poder. El suelo se resquebrajaba bajo sus embestidas y entre tanto murmuró con fingida sorpresa que tal vez las mataría antes de poder robarles sus habilidades, aunque lo descartó enseguida, asegurando que sería más rápido entregar sus cadáveres a los serponianos para disección. En medio de ese panorama, una voz lo interrumpió, que apareció de repente preguntando qué pensaba que estaba golpeando. El reptiliano se sobresaltó, desconcertado, y empezó a gritar preguntando de dónde salía esa voz. Momo, con tono burlón, comentó que ni siquiera hablaba como un ninja de verdad. Molesto, él la llamó farsante y enano ninja, cambiando su forma de hablar para sonar más tradicional, exigiendo que saliera para matarla. Pero Momo lo ridiculizó otra vez, diciendo que ya era tarde para intentar cambiar su forma de expresarse y llamándolo payaso. Luego lo obligó a escucharla, preguntándole si alguna vez había oído la historia de Izumboshi. Explicó que trataba de un gigante torpe como él, que fue derrotado cuando un pequeño logró meterse en su cuerpo, y justo mientras narraba eso se reveló que Bamola ya estaba dentro del castillo viviente del reptiliano, cargando un montón de bombas de fuegos artificiales. Momo añadió que además habían tomado muchos de los fuegos artificiales que él cultivaba en sus bacterias y los habían dispersado dentro de su cuerpo. Eso alarmó por completo al reptiliano, que empezó a gritar de desesperación, exigiendo que salieran mientras las insultaba y daba saltos frenéticos para intentar expulsarlas. Momo, sarcástica, comentó que se preguntaba qué órgano estaría viendo desde dentro. Fue entonces que Bamola lanzó un puñetazo desde el interior, haciendo que el reptiliano gritara de dolor y prometiera sacarlas de su cuerpo a la fuerza. Momo respondió con calma que no había forma de lograrlo, recordándole que incluso en medio de un tifón habían logrado resistir dentro de un avión, y con rabia contenida aseguró que después de lo que había hecho su abuela, no iba a permitir que se saliera con la suya. Esa imagen de Seiko herida seguía viva en su memoria, cargándola de determinación. Momo comenzó a preparar su movimiento especial mientras el reptiliano, ya en pánico, no dejaba de gritar ninja a todo pulmón. Al final todo su cuerpo estalló cuando Momo desató el Kikouhu, detonando los fuegos artificiales que habían colocado dentro de él. La explosión iluminó el cielo nocturno, destrozando por completo la estructura que antes parecía una casa. El reptiliano ni siquiera pudo reaccionar ante el estallido y para protegerse, Momo expandió su aura, cubriendo también a Bamola en el proceso. Cuando los escombros terminaron de caer, Momo, agotada, se levantó apenas y notó que estaba en un lugar extraño. Se preguntaba cómo habían llegado hasta allí, porque lo único que la rodeaba eran campos de cultivo interminables, y lo más desconcertante era que la ciudad que antes parecía estar alrededor de la casa desaparecía poco a poco tras la derrota del alienígena. Todo había sido una ilusión, lo que la estaba dejando sorprendida. De inmediato comenzó a buscar a Bamola, gritando su nombre y preguntando si estaba cerca, pero por más que lo intentó no recibió respuesta. Se tranquilizó un poco al recordar que al no tener su traje Kaiju activado, Bamola no podía verla. Sin embargo, eso no era una buena señal, porque significaba que Bamola se marcharía sin ella. Angustiada, le gritaba que no la dejara atrás. Su tamaño reducido complicaba todo, ni siquiera alcanzaba a ver si Bamola seguía alrededor. Caminando entre los cultivos acabó llegando a un camino de tierra que daba directamente al vacío. Era una distancia imposible de cruzar con su pequeño cuerpo. Desde ahí solo alcanzaba a distinguir más campos y el cielo nocturno extendiéndose sin fin. Rodeada de soledad, Momo comenzó a pensar en su abuela. ¿Estaría bien? ¿Habría llegado al hospital junto con Gigi? Se preguntaba también qué hora sería ya. La noche era lúgubre y aunque pequeñas luces comenzaron a aparecer en el camino, su mente no encontraba paz. Seguramente ya era demasiado tarde para ella. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro sin detenerse, mientras la sensación de vacío la aplastaba. En su interior sabía que todo podía haberse perdido, que sus amigos quizás ya no la recordaban y que todos esos momentos que compartieron juntos habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Ahora estaba sola y quería volver a casa, aferrándose a la imagen de los rostros de sus compañeros, que probablemente había perdido para siempre. Poco a poco un brillo tenue empezó a desprenderse de Momo, envolviéndola hasta que su figura se deshizo en partículas que se esparcieron con el viento, dejando un vacío en medio de aquel campo silencioso. En la quietud
quietud de la noche, unos pasos resonaron a lo lejos. Eran firmes, rítmicos, casi militares, avanzando con una sincronía que imponía. No pasó mucho antes de que se revelara su origen. Un grupo de sacerdotes vestidos con túnicas blancas y portando máscaras peculiares. La mayoría llevaba un diseño simple, una hoja blanca con un círculo al centro, mientras que el que parecía ser el líder se distinguía con una máscara más elaborada, semejante al rostro de un anciano. Se acercaron hasta el punto exacto donde Momo había desaparecido. El líder afirmó que ella debía estar allí y tomó en sus manos lo que parecía ser la esencia de Momo. Le habló con calma, asegurándole que no debía tener miedo, que todo saldría bien, que sus otros dos amigos ya habían cumplido su papel y ahora era su turno. En cuanto esas palabras fueron pronunciadas, la ilusión del campo de cultivo desapareció. En su lugar se alzó una cueva inmensa con paredes rocosas y estalácticas que colgaban del techo. Unas largas escaleras descendían hacia el interior, irradiando una luz particular que transmitía una sensación casi divina. Sin detenerse, los sacerdotes avanzaron hasta llegar al corazón del santuario, donde una masa de agua ocupaba el centro. El líder entregó su bastón a uno de sus compañeros, se acercó al agua, se arrodilló y colocó con cuidado el Hitogata, una figura que representaba a Momo, aquello que había tomado antes en sus manos. Luego tomó el Ushiokoshi, se arremangó y lo levantó con solemnidad antes de golpear suavemente la superficie líquida. El impacto fue medido, pero lo bastante intenso para que las ondas del martillo Ushide no Kosushi se expandieran y alcanzaran el Hitogata. Al atravesarlo se liberó una explosión gigantesca que sacudió toda la cueva, incluso la estaláctica más alta. Los sacerdotes inclinaron la cabeza en reverencia, preparados para lo que venía. En medio del torbellino de agua y la lluvia provocada por la explosión, se acercaron al centro y con movimientos cuidadosos extrajeron de allí el cuerpo de Momo. La ceremonia había resultado un éxito. Ella había regresado a la normalidad. Después de eso, la escena cambió a los pensamientos de Momo. Ella recordaba el momento en el que el sacerdote enmascarado había tocado la superficie del agua y cómo esa acción había provocado un pequeño temblor en el estanque. En ese instante se mostraba lo que parecía ser su espíritu, con los ojos aún cerrados, hasta que de repente despertó, recostada sobre un futón. Momo se incorporó de golpe, confundida, tratando de entender dónde estaba. Miró a su alrededor con cautela, analizando el lugar. Al girar hacia su izquierda, vio a Bamola dormida a su lado, respirando tranquilamente. No dijo nada, solo se quedó mirándola, sin entender nada. Pasaron unos segundos antes de que decidiera levantarse y empezar a caminar, explorando el lugar que parecía un hotel japonés tradicional. Avanzó sin rumbo, solo con la idea de orientarse un poco, hasta que una mujer se le acercó. Tenía un peinado que le cubría media cara y una voz tranquila. La saludó con un buenos días y le preguntó si había dormido bien. Momo dudó unos segundos, pero terminó asintiendo. La mujer sonrió y le ofreció prepararle un café, lo que llamó de inmediato su atención. Momo le preguntó si realmente era posible y la mujer respondió que no había problema, señalándole una mesa donde podía sentarse a esperar. Antes de irse, Momo la detuvo, le explicó que esperaba ver a su tutora, pero no había encontrado sus cosas por ningún lado y preguntó si quizás estaba en otra habitación. La mujer le aseguró que verificaría la información y le pidió que aguardara un momento. Momo volvió a observar el entorno, notando un estanque en uno de los costados. La mujer regresó poco después y le preguntó si la persona que buscaba era la señora Seiko, quien había hecho la reserva. Momo asintió. La mujer entonces explicó que había recibido la noticia de que Seiko estaba hospitalizada en la ciudad. Al oír eso, Momo se tensó, preocupada de inmediato. La mujer agregó que Seiko había sufrido una herida y que por eso su habitación había sido cancelada. Momo se quitó el yukata de encima apresuradamente y le pidió que le indicara dónde quedaba ese hospital. La mujer le aseguró que podía preparar un coche para llevarla. Sin embargo, Momo recordó algo y le comentó que en su habitación había alguien desconocida durmiendo. La escena mostró brevemente ese cuarto, con Bamola aún dormida, mientras la cámara se alejaba lentamente. Luego el escenario cambió al hospital donde Seiko estaba internada. En cuanto Momo bajó del coche, corrió hacia la entrada y fue directo al mostrador para preguntar por su abuela. Apenas le dijeron en qué habitación estaba, se lanzó por el pasillo sin perder tiempo. Llegó al cuarto 201 y al ver el nombre de Seiko en la puerta, se detuvo un momento antes de entrar. Corrió la cortina con cuidado y apenas lo hizo, escuchó la voz de Gigi regañando a Seiko por algo. Ella, con el mismo carácter de siempre, gritaba que lo único que quería era una salchicha arabiki. A pesar de su tono, parecía llena de vida, lo que ya era buena señal. Ordenó a Gigi que fuera a la tienda a comprársela, pero él le recordó que el médico había dicho que solo podía comer pequeñas porciones. Seiko, molesta, dijo que no pensaba obedecer las órdenes de ese charlatán de bata blanca. Fue entonces cuando Momo apareció frente a ellos. Con expresión seria le preguntó qué estaba haciendo allí, llamándola vieja loca. Gigi se sorprendió al verla, su rostro se iluminó de inmediato.
estaba feliz de que volviera a ser la de antes, pero antes de que pudiera hablar, Momo le lanzó una pregunta que lo descolocó. Quería saber por qué su abuela estaba en un hospital en Shimane. Seiko abrió los ojos, confundida, y le preguntó cuándo había llegado hasta allí. No pudo contenerse más y abrazó a su nieta con fuerza, mientras Momo se sonrojaba, gritándole que la soltara, que la estaba avergonzando, pero Seiko no la soltó. Momo insistió en que le explicara qué estaba pasando, mientras Gigi observaba con lágrimas en los ojos, agradecido de que Momo hubiera vuelto a ser ella misma. Sin embargo, algo no encajaba. Momo lo miró fijamente y le preguntó quién era y cómo sabía su nombre. El silencio fue total. Gigi se quedó helado, incapaz de procesar lo que oía, y Seiko lo notó. Aún sujetando los hombros de Momo, la miró directamente y le preguntó si en serio no lo recordaba. Momo frunció el ceño, confundida, y repitió la pregunta. Entonces, con la voz temblorosa, dijo que ese chico era Gigi, su antiguo compañero de primaria. La sorpresa se reflejaba en su cara. Le preguntó qué estaba haciendo allí sin comprender nada. Gigi apenas pudo pronunciar su nombre, todavía en shock, mientras Seiko la observaba con preocupación. Los tres se quedaron mirándose, atrapados en esa confusión que nadie podía explicar. La escena cambió de nuevo, esta vez hacia Okarun y Manjiro. Okarun estaba haciendo el pino sudando, mientras gritaba que era una locura, que no aguantaba más y que podía morir en cualquier momento si seguía así. Manjiro, en cambio, mantenía la posición sin esfuerzo, como si fuera lo más natural del mundo. Le dijo que debía visualizar su chi fluyendo desde el fondo del estómago hasta la coronilla, concentrando toda su energía en la parte superior de la cabeza. Okarun cayó de cabeza, jadeando de frustración, mientras Manjiro, tranquilo, lo felicitó por el progreso y le recordó que debía mantener esa visualización siempre en mente. Después le entregó un balde y un limpiavidrios largo. Le explicó que su siguiente tarea era limpiar las ventanas de arriba hacia abajo. Okarun obedeció sin quejarse. Una vez terminó, Manjiro le ordenó que también limpiara los pasillos hasta que todo quedara impecable. Mientras lo hacía, le dijo que debía mantener la cabeza baja y moverse con rapidez, sin distraerse. Okarun exprimía el trapo con fuerza cuando Manjiro le repitió todo de nuevo, intentando hacerlo respirando con dificultad, hasta que de repente Manjiro lo empujó bruscamente hacia adelante y gritó Dosuko. Okarun salió volando, golpeándose contra el suelo con un grito de dolor, marcando el fin de su entrenamiento de ese día. Después de eso, Manjiro explicó que si aún podía derribarlo con tanta facilidad, significaba que todavía le faltaba mucho por aprender, y añadió que de alguna manera Gigi había logrado dominar la técnica sin tanto esfuerzo. La cara de Okarun reflejaba puro agotamiento y una mezcla de frustración contenida. En ese momento, un hombre se acercó a Manjiro y le agradeció, sorprendido de verlos limpiando el lugar. Manjiro le dijo que no le diera tantas vueltas, que no era para tanto. Explicó que ya estaban quedándose gratis en la ciudad de Kamigo. Lo mínimo que podían hacer era ayudar con la limpieza. Mientras tanto, Okarun seguía fregando los pasillos con dedicación. Más tarde, Okarun salió a barrer las hojas del exterior. Mientras lo hacía, Manjiro le dio una nueva indicación: bajar las caderas y mantener la espalda recta. Okarun obedeció al instante, y en ese momento, sin poder evitarlo, Momo volvió a su mente. Con una determinación silenciosa, se convenció de que ella regresaría. El simple pensamiento la trajo a su cabeza con tanta claridad que terminó sonrojándose. La escena cambió entonces al lado de Seiko. Después de explicarle a Momo lo que sabían sobre los extraterrestres, ella reaccionó incrédula y con firmeza, asegurando que algo así no podía ser real. De repente, la historia nos llevó a una panadería llamada El Viejo Sabroso. Dentro, dos panaderos estaban ocupados trabajando la masa. Al acercar la cámara, se reveló que era el conde Saint Germain y la alienígena de aspecto humano. El conde elogió su manera de amasar y le pidió que continuara así, pero la alienígena, irritada, le gritó preguntándole qué significaba todo eso. El conde le recordó que ya le había dicho que quería que lo ayudara allí, a lo que ella respondió que no se refería a eso, sino a que él debía matar al chico Takakura. Saint Germain le replicó como si nada, que ese era su objetivo, y ella explotó, diciéndole que el traje que él le había dado era completamente inútil. El conde, con su tono arrogante de siempre, le dijo que tal vez eso solo demostraba que era demasiado débil. Le dijo que nunca lograría nada si seguía perdiendo tiempo culpando a los demás. Le recalcó que lo que importaba en ese momento era que hiciera bien su trabajo en la panadería, que para eso la había contratado. Ella no entendía por qué debía hornear pan, y él, con total calma, le respondió que era porque era panadera. La alienígena gritó con rabia que no lo era, pero Saint Germain mantuvo su postura, diciendo que fuera del horario laboral podía hacer lo que quisiera, pero mientras estuviera allí era panadera. Luego, con un tono frío, la invitó a hornear pan sabroso, a lo que ella le respondió gritándole que dejara de decir tonterías. En ese instante, el horno comenzó a humear y el conde murmuró un vaya, creyendo que había quemado algo, pero no era humo del horno. De repente, Enenra emergió de dentro, aún con las heridas de su pelea contra Gigi. Tanto
Tanto él como Saint Germain se miraron y el conde, con su sarcasmo característico, le preguntó quién era. Enenra le respondió cansado que ojalá no reaccionara así cada vez que se encontraban. La alienígena preguntó quién era el recién llegado y Saint Germain, fastidiado, le pidió a Enenra que no entrara a la cocina porque apestaba a tabaco, invitándolo a hablar afuera. Ya en el pasillo, Enenra, todavía de rodillas, se disculpó dirigiéndose a él como señor y explicó que los lagartos enviados por los serpos solo estorbaron su misión. Luego sacó una caja pequeña y dijo que devolvería el cuchillo Kozuka que le habían prestado. Reconoció que el plan había sido idea suya, así que asumiría toda la responsabilidad por el fracaso. También prometió recuperar los poderes de esos individuos. El conde negó con calma y le dijo que esas cosas podían quedarse como estaban, que su intención no había sido incorrecta. De hecho, comentó que habían obtenido datos fascinantes sobre la compatibilidad entre humanos y yokai y sobre cómo se desarrollaban sus habilidades. Afirmó que gracias a Enenra habían descubierto un talento extraordinario en Kouki Yukishiro, logrando potenciar su habilidad de señor de las moscas, y aún así advirtió que al haberse expuesto, la asociación de hechiceros seguramente tomaría medidas, lo que dificultaría sus movimientos a partir de entonces. Enenra añadió que los serpo les habían pedido ayuda, pero jamás mostraron sus caras. Saint Germain contestó que no confiaba en ellos y probablemente la desconfianza era mutua. Dijo que solo los humanos eran capaces de manejar el poder de los yokai y que esos alienígenas ni siquiera intentaban entenderlo. Por eso le sugirió que lo más inteligente sería ganarse la confianza de Okarun y sus compañeros para así crear el yokai definitivo. Mientras decía esto, la escena cambió a una visión extraña. Un hombre conectado a una máquina llena de tubos que se extendía hacia figuras budistas colocadas en un gran círculo, como si se realizara un ritual o un experimento. Después, la cámara volvió a la panadería, donde la alienígena colocaba los panes recién horneados en los estantes. Se le notaba fastidiada, murmurando insultos contra Saint Germain y preguntándose qué pretendía con todo esto. De pronto, una pequeña niña se acercó y la llamó señora panadera, algo que le sorprendió. La niña le entregó algo diciendo que era para ella. La alienígena miró el regalo con sorpresa. Era una grulla de origami. La madre de la niña explicó que siempre compraban allí porque el pan no tenía aditivos y era delicioso, y que su hija quería hacerle un regalo en agradecimiento. Por primera vez, la alienígena sintió algo distinto, una sensación cálida y tranquila dentro de ella. Tomó la grulla con cuidado y la sostuvo en la mano, mientras la madre se despedía y la niña le decía adiós con una sonrisa. Por un momento, la dureza de su expresión se suavizó y una ligera calma la envolvió. Afuera, Enenra observaba la escena desde la distancia, escondido bajo una capucha larga. Mientras miraba hacia la panadería, murmuró para sí que no entendía por qué el conde Saint Germain y el alienígena estaban fingiendo ser personas comunes. Se preguntó qué demonios estaba buscando realmente el conde con todo esto, mientras el humo del horno se disipaba y la vida en la panadería continuaba como si nada hubiera pasado. Se preguntaba si todo eso lo hacía solo para ganarse su amistad, aunque enseguida se cuestionó la idea de que un noble pudiera llegar a ser amigo de simples humanos. Comentó que algo así sería imposible. La escena cambió entonces al hospital de Shimane, donde Seiko seguía internada. Allí, Gigi le contaba sobre el título que Enenra se había puesto a sí mismo. El varón rojo, al escucharlo, Seiko arqueó una ceja y preguntó si realmente así se hacía llamar. Gigi asintió, explicando que no sabía si era su nombre verdadero, pero que parecía el apodo que quería que todos usaran. Ella entendió el punto y dijo que empezaba a captar la idea. Luego, Seiko comenzó a contarle una historia. Dijo que hace mucho tiempo un amigo exorcista suyo había quedado gravemente herido durante una misión en el extranjero. Aquel ataque lo había causado un enemigo tan fuerte que ni los chamanes locales pudieron exorcizarlo. Explicó que de cierta forma su amigo estaba preparado para lo que podía pasar, pero lo que enfrentaron no fueron yokai, sino humanos. Estos tipos se hacían llamar los paladines negros y se dedicaban a recolectar poderes de yokai y maldiciones para luego infiltrarse en grandes corporaciones y destruir a sus competidores desde dentro. Seiko continuó diciendo que los divers, los infiltrados vinculados a las empresas, se suponía que debían asesorar sobre inversiones o dirección comercial, pero esos paladines usaban las maldiciones como armas de ataque. En ese mundo, uno de los nombres más temidos era el de un asesino conocido como el As del Aire. Contó que solo con escuchar ese nombre muchas compañías entraban en pánico y huían. Añadió que normalmente operaban en el extranjero, pero todo apuntaba a que ahora estaban actuando también allí. Gigi, visiblemente preocupado, preguntó si eso significaba que había más gente como ellos. Seiko le respondió que la asociación de hechiceros ya había lanzado varias advertencias y que en teoría los enemigos no deberían poder moverse con tanta facilidad. Luego bajó la mirada y se disculpó, explicando que se suponía que ella debía protegerlos, pero sentía que estaba
haciendo al revés. Antes de que pudiera terminar, Gigi la interrumpió con firmeza, diciéndole que siempre los protegía, que él solo había podido vencer a Enenra gracias a ella. Mientras hablaban, la escena cambió a Bamola, que abrazaba a Momo con una alegría desbordante. Momo, sin embargo, no la recordaba y trataba de apartarse. Preguntó quién era. Gigi, al verla, recordó que era la mujer que había aparecido en su habitación del albergue. Bamola, con lágrimas en los ojos, seguía abrazándola con felicidad pura. Seiko observó eso desde lejos y comentó que al menos estaba contenta de que todos estuvieran bien. Sin embargo, el verdadero problema era que Momo había olvidado incluso cómo usar sus poderes. Así termina este arco llamado Shimane. Recuerden que siempre narro arcos completos, o si es muy largo lo divido en varias partes. Te invito a que dejes algún comentario si te ha gustado el resumen, también suscríbete y deja tu like para seguir con esta historia y comparte para saber qué sucede en el siguiente arco que está actualmente en publicación. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys Resumen. Hasta la próxima.